El gran ocaso cuando el cielo cambió la historia. Existió una época distante en la que nuestro mundo respiraba en una calma absoluta. Un tiempo virgen, donde la huella humana era un concepto imposible. En aquel entonces, los bosques se extendían como inmensos océanos de clorofila, y las aguas brillaban con una luz primordial. La vida estallaba en cada rincón, indómita y antigua. Estábamos en el apogeo del Cretácico. Era el reino de los titanes, criaturas de dimensiones tan colosales que parecían obras talladas por divinidades olvidadas. Sobre la tierra firme, bestias acorazadas pastaban bajo un sol que brillaba eternamente, sin conocer el frío del invierno. En las alturas, reptiles alados dominaban las corrientes de aire, como si fueran veleros vivientes, mientras que, en las profundidades oceánicas, leviatanes de aletas y colmillos gobernaban los abismos en absoluto silencio. Y en la cima de la cadena alimenticia, caminando sobre la tierra, se alzaba el monarca indiscutible, al tiranosaurio, una máquina biológica perfecta de músculo y ferocidad, guiada por un instinto tan viejo como las propias rocas. Aquel mundo era una obra maestra de salvajismo y perfección. Cada ser cumplía su función, cada latido tenía un propósito. Los gigantes herbívoros consumían la flora inagotable que cubría los continentes, y los depredadores reclamaban su tributo al amanecer, bajo una luz que teñía el paisaje de sangre y rocío. Era un equilibrio brutal, era vida en su máxima expresión de poder. Sin embargo, incluso dentro de esa armonía perfecta, el destino ya había trazado un plan fatal. Ninguna de aquellas criaturas podía sospechar que cada paso que daban, cada bocanada de aire que tomaban, los acercaba a su último instante. Muy lejos de allí, en la fría oscuridad del cosmos, algo había cambiado. Un fragmento de roca, hijo de colisiones estelares ancestrales, había iniciado una travesía silenciosa a través del vacío. Un viaje que le tomó eras enteras. Cruzó los cinturones de asteroides, invisible e inevitable, como una bala cósmica. Mientras tanto, la Tierra, ajena a su suerte, seguía rotando, protegida por su delicada atmósfera azul. Las estaciones pasaban con lentitud, las montañas se elevaban, y los mares redefinían sus costas. Era un planeta vibrante, pero terriblemente vulnerable. En la inmensidad del universo, bastaba una sola mota de polvo estelar para reescribirlo todo. Y esa mota se acercaba sin que nada pudiera detenerla. Bajo ese cielo tranquilo, la Tierra bullía de actividad geológica. Volcanes activos dibujaban cadenas de fuego y ríos de lava esculpían nuevas tierras. Cada temblor era un suspiro del planeta. Un mundo en constante metamorfosis, donde la vida se adaptaba y prosperaba. En las grandes llanuras del norte y en los valles protegidos por montañas, manadas de anquilosaurios se movían como tanques vivientes, con sus armaduras óseas reflejando el sol como escudos impenetrables. Hacia el sur, grupos de hadrosaurios vadeaban los ríos, y sus llamados resonaban entre los cañones como cantos de una época perdida. En los humedales, pequeños depredadores se movían en grupos, ágiles y curiosos, mientras que, entre la densa vegetación, cazadores más letales aguardaban su oportunidad. En los bosques, la flora experimentaba una revolución. Nuevas especies de flores se abrían por primera vez, y los insectos transportaban vida de una planta a otra. El aire vibraba con el aleteo de criaturas que aún no conocían el miedo. Entre las ramas, las aves primitivas ensayaban el arte de volar. Pequeños dinosaurios emplumados planeaban entre los árboles, bañados por una luz solar que se filtraba como oro líquido a través de las hojas. Y bajo las raíces de esos árboles, diminutos mamíferos vivían en las sombras, cautelosos y alertas, listos para un futuro que aún no les pertenecía. Era un ecosistema lleno de ruido, de nacimientos y finales, un equilibrio frágil suspendido sobre un precipicio invisible. Todo funcionaba con tal perfección que solo un apocalipsis total podría estar a la altura de su grandeza. El asteroide, tras recorrer distancias inconcebibles, entró finalmente en el vecindario terrestre. Atrapado por la gravedad, aceleró su marcha. Cruzó la órbita lunar y su trayectoria se inclinó fatalmente hacia nuestra atmósfera. Ante él, el aire se comprimió y se incendió. La roca se tornó incandescente. Desde la superficie, se vio aparecer una línea de luz continua, cada vez más brillante e intensa. Faltaban solo instantes para el impacto. La roca se transformó en una esfera de fuego puro, creciendo segundo a segundo, precipitándose a una velocidad que desafiaba la imaginación. Un cuerpo celeste de tamaño monumental, cargado con una fuerza destructiva superior a cualquier arma
jamás soñada. Su blanco en la península que hoy conocemos como Yucatán, allí, donde el mar dibujaba una curva perfecta, la historia estaba a punto de quebrarse. Abajo, los dinosaurios contemplaban su último amanecer sin saberlo. Nadie miró hacia arriba, nadie entendía. El cielo cambió de color drásticamente y las aves enmudecieron. La fauna entera se congeló, como si la propia tierra contuviera la respiración. Entonces se hizo la luz, un destello que eclipsó al sol, seguido de un rugido que no tuvo eco, pues viajaba más rápido que el propio sonido. El tiempo pareció detenerse. La roca cruzó los últimos tramos del cielo en un suspiro, encendiendo la atmósfera, como si hubiera 1000 soles brillando a la vez. Y entonces ocurrió el impacto. El océano estalló hacia el cielo, vaporizándose al instante. La colisión liberó una energía incalculable. La corteza terrestre se comportó como una tela sacudida por el viento. La roca sólida se fundió y el cielo se convirtió en un incendio global. En un radio inmenso, nada sobrevivió. Una onda expansiva barrió la faz del planeta. Los bosques se doblaron y se desintegraron en llamas. En una fracción de segundo en el aire mismo ardía. Una muralla de agua, de una altura monstruosa, se alzó en el mar. Fragmentos de tierra y metal fueron expulsados hasta los confines de la atmósfera. El tsunami devoró las costas, adentrándose distancias imposibles tierra adentro, llevándose todo a su paso. El planeta entero aullaba de dolor. Pero la pesadilla no había terminado. Del cielo comenzaron a caer escombros de luz. Eran las rocas expulsadas por el impacto que, tras orbitar brevemente, regresaban convertidas en meteoritos incandescentes. Miles de estrellas mortales llovieron sobre el mundo, iluminando la oscuridad que acababa de nacer. Lo que comenzó como destellos aislados se convirtió en una tormenta de fuego incesante. El día y la noche se fundieron en un infierno continuo. Tras el impacto, la Tierra ya no era la misma. La luz solar quedó bloqueada. El cielo azul se había transformado en una herida abierta de humo y fuego. La lluvia de rocas ardientes duró días enteros, encendiendo incendios forestales que consumieron continentes. Los océanos hervían liberando vapores tóxicos. Los animales, desesperados, buscaron refugio sin éxito. El aire era fuego, el suelo, cristal fundido. La temperatura en la superficie subió a niveles de horno. Incluso las rocas se deformaban, fluyendo como cera derretida. Las llamas se extendieron más allá del horizonte, alimentadas por vientos huracanados. Los grandes dinosaurios colapsaron, asfixiados por el calor extremo. Los ríos se evaporaron y las nubes desaparecieron. Solo el estruendo de los terremotos rompía el silencio de la aniquilación. La tierra temblaba sin pausa, intentando liberarse del peso de su destino. El impacto había dejado una cicatriz profunda y ancha que, aunque oculta bajo el mar, quedaría grabada para siempre en la geografía del planeta. Las ondas de choque dieron la vuelta al mundo varias veces, borrando bosques, lagos y vidas con cada vibración. En cuestión de horas, ecosistemas completos dejaron de existir. El día se volvió negro, y en esa oscuridad comenzó a caer la ceniza. Un polvo fino y asfixiante lo cubrió todo en los mares, los cadáveres, las montañas y los ojos abiertos de los gigantes caídos. Era el polvo del final. Sin embargo, incluso mientras el mundo ardía, la vida se aferraba a la existencia. Bajo tierra, en el fondo de los ríos y en madrigueras profundas, pequeñas vidas resistieron. Insectos, anfibios y mamíferos. Criaturas olvidadas en las que nadie había reparado jamás. Se ocultaron en el lodo, en troncos huecos y entre grietas de roca. En esa oscuridad, el futuro comenzaba a gestarse. El polvo levantado por el choque permaneció suspendido en la atmósfera durante meses, e incluso años, bloqueando la luz solar. El día y la noche se volvieron indistinguibles. El mundo se sumergió en un crepúsculo eterno y helado. Las temperaturas cayeron drásticamente mientras el calor del planeta se escapaba al espacio. El viento solo transportaba ceniza y azufre. La fotosíntesis se detuvo por completo. Las plantas, privadas de luz, murieron una tras otra. Los herbívoros que habían sobreviviendo al fuego no encontraron alimento, y al caer ellos, los depredadores los siguieron. El poderoso tiranosaurio, otrora dueño del mundo, vagaba ahora entre árboles carbonizados, buscando carroña en un paisaje desolado. Los triceratops, que antes formaban manadas majestuosas, yacían solos y exhaustos, vencidos por el hambre y el frío. La tierra se había convertido en una tumba de hielo. En el mar, el plancton desapareció,
y las cadenas alimenticias colapsaron. Los monstruos marinos se extinguieron, ahogados en un silencio líquido. Así, uno a uno, los gigantes se desvanecieron. No fue algo inmediato, sino una agonía lenta e implacable. Cada especie dio su último paso, exhaló su último aliento y lanzó una última mirada a un mundo que ya no reconocían. La tierra, antes rebosante de vida, ahora solo respiraba ceniza, pero bajo ese manto gris, algo seguía moviéndose. Allí, en la oscuridad, latía el primer corazón del futuro. Pasaron los años, luego las décadas, el polvo comenzó a asentarse lentamente. El sol volvió a filtrarse, débil al principio, a través de las nubes de muerte. El hielo comenzó a derretirse. Sobre una tierra silenciosa se posó la primera luz de un nuevo amanecer. Un mundo sin dinosaurios esperando renacer. Al principio solo hubo silencio, luego un suspiro. Una brisa suave cruzó las llanuras, levantando la ceniza. El sol regresó para calentar el suelo, y las primeras lluvias lavaron la superficie ennegrecida. El agua penetró las grietas y encontró semillas que habían quedado en el olvido. Contra toda probabilidad, esas semillas brotaron. La vida regresó, lenta, tímida y frágil. Musgo en las rocas, helechos entre los troncos quemados, pequeñas flores buscando la luz. La tierra volvió a respirar. Primero reaparecieron los insectos, luego los reptiles pequeños, las aves supervivientes y los mamíferos que habían aguardado en las sombras. Aquellos que vivían ocultos, ahora reclamaban las llanuras. Donde antes caminaban los gigantes, ahora corrían criaturas ágiles y veloces. El mundo había cambiado para siempre. La era de los reptiles había concluido. La era de los mamíferos había comenzado. La oscuridad se disipó y la luz llenó el cielo una vez más, como si el tiempo hubiera vuelto a correr. El planeta, herido y transformado, comenzó su proceso de sanación. Las montañas siguieron su ascenso, los océanos redefinieron sus rumbos, y los vientos modelaron los desiertos como manos invisibles, creando un nuevo mundo. Y con ellos, la vida volvió a danzar. No era la misma vida de antes. Era nueva, diferente, quizás más frágil, pero también más adaptable e inteligente. La Tierra no olvidó lo sucedido. Guardó la memoria en sus rocas, en sus fósiles y en los huesos enterrados bajo millones de años de silencio. Cada vez que hoy caminamos por una montaña o recogemos una piedra antigua, estamos pisando el recuerdo de aquel día. El día en que la Tierra se detuvo. La extinción de los dinosaurios no fue simplemente el final de una era. Fue la chispa que encendió la siguiente, porque de esa destrucción absoluta nacieron las semillas de nuestra propia historia. Eras Disputes. En esas mismas tierras aparecerían las primeras criaturas capaces de mirar a las estrellas y preguntarse por su origen. Criaturas con la capacidad de recordar, de construir y de soñar nosotros. El impacto de aquel asteroide no destruyó la vida, la transformó. En ese instante de devastación pura, comenzó nuestro tiempo. Quizás algún día, nuestra civilización también enfrente su final. El cielo podría oscurecerse de nuevo, las mareas cambiarán y las estrellas brillarán sobre otros testigos. Pero la vida siempre encuentra una salida, porque la vida no se rinde, se transforma, se adapta y vuelve a empezar. Y así, el tiempo que un día se detuvo, siguió fluyendo hasta llegar a nosotros. No fue el fin de la vida, fue solo nuestro comienzo. Y si tú también crees que la memoria de este mundo no debe perderse en el olvido, sigue a nuestro canal, porque aquí hacemos que cada historia y cada silencio vuelvan a la vida.